Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nación Combi una semana más. Mi nombre es Carlos Kisser, @mildemonio en Twitter. Estoy acá con el señor Eric Iriarteón, @Coyote Gris, que vengo de regreso después de un viaje de una semanita fuera del país. Y con Carlos Zúñiga, arroba Carlos Zúñiga. Tú solito te equivocas. El día que no se me caiga el retorno, ese día voy a decir bien mi arroba. Retorno, sí, se te ¿Y cae. para qué quieres el retorno? Si tu cuerpo lo Para rechaza, tener retorno. Pero si él es hace si todo. tu cuerpo lo rechaza, ¿por qué ya no? Es un tema inmunológico, ¿no? Claro, Es como el Guillain-Barré de los Exacto, programas. exacto. Claro. O sea, ese retorno debería ser alto en, no sé, algo. Alto en rechazo. Sí, hoy día Alto el concepto del programa del día de hoy es cochinearme por el tema de los octógonos. No, en realidad es el de todos los programas. Sí, es verdad. Cuando no le toca a Eric, ¿no? Ya. Entonces, como hemos visto que la mayoría de programas tienen hashtag algo como para promocionarse, moverse en redes sociales, nosotros hemos decidido también esta semana tenemos que tener hashtag y hemos decidido que sea hashtag alto en azúcar. Así que si ustedes están viendo y el programa y quieren apoyarnos de alguna manera, pongan pues hashtag en azúcar y de ahí ponen cualquier cosa. Alto en 3 a sodio, 1. Nuestra Alto en desarrolladísima área de redes sociales de Nación Combi ha determinado que ese es el mejor hashtag para poder interactuar con ustedes, nuestro público. Claro. Y también Entonces, nuestra escriban, productora, ¿cómo es? Federica. Fabiola, la productora Fabiola, Federica. rima. No, Faustina. Faustina. Nuestra productora Faustina está llevando todo el hashtag ahí Claro, a entonces, otro nivel. Si quieren hacernos una pregunta, algún comentario, sugerencia en tiempo real, pongan ahí hashtag alto en azúcar y nos hacen cualquier pregunta sobre migración, sobre Cochineo a inflación, Eric, lo que quieran. teoría monetaria, cualquier cosa. Claro. Algunos de los temas serios e importantes que hablamos nosotros como octavo. Claro. ¿No? Sin ir muy lejos, como el primer tema que trataremos hoy, ¿cuál es? Ok, entonces hoy día, como todas las semanas, siempre vamos a tratar 3 temas de coyuntura. Primero vamos a hablar de, bueno, ahora que hay una Copa América. Copa América. Y las encuestas me respaldan cuando digo que no todo el Perú está siguiendo Las encuestas, pero las encuestas como las que hacen en Twitter. No, He visto como encuesta de Ipsos ya. dice que no todo, ni menos de la mitad del Perú en Pero realidad está siguiendo ¿esa de Ipsos pagado con tus impuestos o pagado con tu plata? No, la privada. Pues, ¿no? La privada, con tu plata. Ya. Entonces, vamos primero a hablar del fútbol. ¿Qué hacer en el Perú cuando hay Copa América y no entiendes qué está sigues el pasando? fútbol, no sabes qué ha pasado, no sabes el resultado del último partido, etcétera, etcétera? De ahí el segundo tema va a ser la migración a o sea, ¿cómo podemos explicar En eso? realidad la xenofobia en un país clasista como el nuestro, ¿no? Claro. Claro. Así de fácil. O sea, La migración- Un grano más de arena en esta playa. El sueño de emigrar a un país para poder trabajar y que te reciban xenófobamente Claro. en el aeropuerto. El Pero con presidente, un título imagínate. medio, ¿no? De No, visa, que el presidente humanitaria. te eche Te eche, humanitariamente. ¿no? Aparezca el presidente con escoba y te eche. Y el tercer tema van a ser este asunto de las elecciones internas en los partidos, alrededor del cual hay un montón de rumores, no se sabe realmente cómo va a ser ese asunto, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar al final. Hay que añadir también que vamos a tener un invitado el día de hoy. Al también. final, es Sí, sorpresa. eso es sorpresa. Una sorpresita. Una sorpresita, al final tenemos un invitado. Ok, entonces pasamos al primer tema. ¿De una vez? ¿Se puede? No. Sí. Ok, vamos. puede. Se puede. Bueno, 3-1. Ahí se ve toda la emoción que nosotros por alguna razón no estamos Un compartiendo. ratito, Eric iba a comentar el gol. Ah, No, perdón. iba a comentar el gol. 3-1 comenzó además esta remontada porque comenzó ganando
Bolivia, Claro. un gol tempranero a los 27 minutos del primer tiempo. Yo me bajé el taxi en 0-1 porque cuando subes al taxi te ponen fútbol automáticamente. Sí. Es interesante, es bastante No. común que los es bastante común. Es bastante común. Taxistas, día de partido de fútbol de Perú. Y Hay tengan la radio. servicios de intermediación de movilidad en los cuales tú escoges qué radio quieres que te pongan cuando te reciben el carro. Y escoges y dices sin fútbol. No, o sea, yo pongo, en verdad siempre pongo RPP y cuando no hay, cuando están pasando deportes, pido que me lo pasen a otra radio. Ya, pero es su centro, o sea, a mí me da pena porque es su centro de trabajo, pues, el taxista. Y él quiere escuchar el partido, entonces a mí me da pena decirle, oye, ponte otra cosa, y el pata se pone a llorar, así, pues, se pone... Bueno, el primer gol lo hizo Pablo Guerrero. Nuevamente, con esto sigue aumentando su cantidad de goles como goleador histórico, además en todas las ediciones de la Copa y en varias de las ediciones de campeonato donde estamos. Y eso además ha agregado un repunte de la intencionalidad de nuestro fútbol, ¿no? Además le echó ganas, le echó coraje, acabó el primer tiempo 1-1, una buena quita que le hizo al arquero y mete un gol cruzado. Yo te voy a contestar más o menos de lo que te he ido entendiendo, ¿ya? Sí. De hecho, Exactamente. Japón jugó ayer. Ah, mira tú, pero eso cosa. sonaba chino, Ya, no eso es japonés. una cosa. ¿Por qué Japón juega en la Copa América sin H? A ver, de hecho, la Copa América debería llamarse la Copa Sudamérica. Ya, por eso. ¿Por qué Original- Japón de Porque repente siempre me se volteo? invitan No, equipos. original- O sea, yo no sigo esa vaina y de repente me volteo y está un Japón y japonés Qatar, esté jugando. y Qatar. Y Qatar, O sea, originariamente la Sí, Copa invitado Sudamérica- especial de la temporada. La Copa originaria era hecha por la Conmebol, que es la Confederación de Fútbol para Sudamérica. Aparte hay una para el Caribe, hay una para Norteamérica, que son diferentes, la CONCACAF, que es la otra que tenemos. Es que hay gente que no sabe pues, cómo se No, me queda claro que hay gente Acá que hay no uno, sabe. Hola. acá hay uno, O sí. sea, sí, pero te escucho muy atento, no te preocupes. Pero como no tienen cupo suficiente para hacer toda la variedad, son 3 grupos de 4 y no hay suficientes países, y no siempre juega Surinam, Guyana, Guayana. Para que sea múltiple cuatro. Pero no, invitan gente. ellos no pertenecen a la Conmebol. No. Guyana y Surinam no pertenecen. No pertenecen. Solamente a CONCACAF creo que se llama. A todo esto, que es el chongo que yo siempre hago con mis alumnos, es, ¿alguno de ustedes les consta que existe la Guyana? Sí, a mí me consta. ¿Tú has ¿Tú has estado? ido? Sí, he estado en la Ah, Guyana. ya, ok, ya, tú no cuentas. Ya malogró el chongo. Pues. Así no se puede. Pero no en se parte puede la trabajar. chamba me tocó ir. No, ya, bueno, ok. Es raro conocer a alguien que ha estado ahí, ¿no? Normalmente invitaban a México. México es uno de los países que más invitaban. Hace Ya, pero es un tema matemático entonces, porque es para que sea múltiple cuatro. para que cumpla. Como todo pero en el además, fútbol por aquí. En este caso invitaron a Qatar, que ha sido campeón de No, la pero zona de Asia. hay la matemática de verdad, la teoría matemática, y hay la matemática futbolística Claro, hay un peruana, libro- donde todo es posible. Creo que Hugo Ño puede ser que sacó un libro sobre matemática y fútbol, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Sí. No, o sea, hay Perú se varios hace libros. análisis estadístico de la probabilidad de que Perú vaya a algún campeonato. Está también esta cuentita Mr. Chip. Mr. Chip. Que suelta estadística Que es muy relevante buena. Pero él para... es Sí, estadístico, me él han no es dicho que... matemático. Él es un estadístico. Claro. Hay que diferenciar, chicha. Pero limona. de hecho, yo la sigo por la parte de análisis de números, porque el pata o sea, Hace hace unos buenas buenos conclusiones, análisis. Ah, ya. hace buenos análisis. Y después también está en Estados Unidos Nate Silver, que se hizo conocido prediciendo los resultados de partidos de béisbol. Bueno, él no seguía fútbol, ¿no? El tema- Y de hecho, cuando se metió fútbol, Soccer. no le ligó, o sea, con la última Copa de la FIFA. Porque no tiene tanta predictibilidad como puede tener el béisbol. No, no es eso, sino que su modelo, o sea, él arma modelos sobre la base de lo que ha pasado antes y no tenía suficiente data. Hay como una para variante de juegos de mesa que se llaman los fantasy games, Ah, claro. que en esencia son poder crear equipos y lo haces por puntaje y ganas aquel que logra sacar más puntaje en una suerte de cartillas. Originariamente no, empezó con el béisbol. O sea, es como el- las es como estadísticas. el deporte sí sin se el llama. deporte. No, es como jugar fantasy Calabozos y game. Dragones, pero en vez de dragoncitos tienes Tienes entrenadores. equipos de fútbol imaginarios. Claro, y Bello, tiras bello. los Es más o y menos todo. lo mismo. Ha ido avanzando esto de fantasy games para convertirse también en un tema de juegos, con personajes virtuales, toda una serie de cosas. O sea, es una alternativa más para aquellos como nosotros que no le interesa el fútbol, pero que tiene que hablar de algo en las reuniones. Ya. Que No, relacionado al Yo tengo fútbol. una pregunta. Tal equipo- ¿Ustedes han sentido, bueno, yo veo que tú sí, Eric, entiendes más o menos de qué va Entiendo juegos, el juego, juego? pichanga de fútbol, bastante Claro, seguido, hago deporte. Claro, yo por ejemplo la última vez que pichangué está en quinto de secundaria, creo. Entonces, Con realmente Pedrito. no me acuerdo ni las reglas. Y te ponían de arquero, seguro. No, él era. Que la típica del malo, que ya tú anda, quédate arquero. Defensa también, defensa. Él era banca. Claro, O aguatero, aguatero. no, recoge banca. bola. Banca, ni aguatero. El aguatero hay que tener nivel. Ah, ya, perdón. No, pero lo que iba a preguntar, entonces te pregunto a ti, Hans. O sea, ¿en algún momento has sentido este tema de que se te contagia el espíritu deportivo, que te ganas como, de repente no de gritar, pero como susurrar fuerte, ¿no? Es como O decir, sea, yeah. ¿Me estás diciendo en toda mi vida?
Ajá. La, No, o única, sea, la única vez que últimamente, yo, la digamos. única vez que yo he compartido así con la afición un partido fue Con la fisión nuclear. cuando O fue sea, la separación mi atómica. viaje, ¿cómo se llama? Mi luna de miel. Ya. Hicimos un viaje como de mochileros y pasamos por Asunción, justo cuando Paraguay está jugando contra Francia, ¿es posible? No sé, para la FIFA anterior. cuarto de final. Para la Copa anterior. Claro, que estaba ya la defensa. Claro, entonces justo coincidimos y con unos amigos paraguayos fuimos a ver el partido supuestamente a un parque donde Coca-Cola había armado un escenario inmenso para ver el partido todos juntos, pero cuando llegamos ya estaba demasiado lleno el parque, entonces fuimos a un mall y lo vimos en un montón de pantallas y todo el mall estaba lleno de gente y me dieron una bandera. Es la única vez que yo estaba así con bandera. Pero la cosa chévere... Ala, no te imagino. Pero no era ¿Por qué la yo bandera cuento de esta Perú, historia? era la bandera de Paraguay. Claro, le habían que era dado- bandera de Paraguay. Pero ¿por qué yo cuento esa historia? Porque empataron ese partido. Y la gente no lo celebró, como acá, sarta de mediocres, acá en el Perú, que celebran los Bueno, los empates. Hablando de depende esa de qué, para el long run, para el gran juego, qué representa ese empate. De repente ese empate representa que hay clasificación. No, Pero mira, empate, en el empate no se último- celebra, punto. Me parece mediocre celebrar En un el, empate. en el último campeonato mundial jugó Panamá. Le metió, creo, Inglaterra, creo le puso 6-1 y todo lo demás. Y yo estaba en Panamá ese día del partido y metió un gol Panamá. Y eso era fiesta nacional, héroe patrio, porque era el primer gol de Panamá en un mundial, era el primer equipo de Panamá. La gente se olvidó de que le dieron 6-1, pero todo el mundo va a recordar que le pusieron Ese gol. Que pusieron un gol. O sea, tiene que ver también con el tema de la identidad deportiva nacional, con el tema de querer jugar, de querer ser parte de algo, de ser parte de un compromiso. De hecho, mucha gente Pero tú te comentaba, puedes- o sea, eso es durante una la cosa- primera parte del partido de hoy contra Bolivia, toda la gente decía, uy, no, jugaron mal. Yo vi un meme, yo vi un meme justo ayer o anteayer que decir, o sea, cuando ves un gol gritar, goleamos, ¿no? O sea, metimos gol, es como ver un aporto y decir tiramos. O sea, no sé si entiende la figura. Tú no, o sea, realmente no estás siendo parte de lo que estás viendo. Claro. Ahora, hay una suerte de sentido de pertenencia y esa es una cosa que a mí El me fútbol parece- está diseñado Yo para no eso, sé, no sé La si afición es parte del partido. Yo no sé si he venido sin ese chip, pero por ejemplo, se contagia, por ejemplo, una vez me fui a la práctica al entrenamiento que era antes de irse al mundial y ¿Y qué hacía estoy? O sea, ¿qué pasó? Mirando. ¿Abriste una puerta y de repente estaban ahí? o sea, y fue No, monstruo. es que como influencer lo invitan a esas cosas. O sea, me invitaron. Entonces Ah. fui Pero y el ánimo era un ¿Pero te ánimo invitaron a ver contagioso. o te invitaron a que barra? No, estaba además en primera fila, creo. Ah. Así los tratan a los Ah, claro, influencers. y te pintaron unos círculos así, blanco y negro, así, acá. Y te regalaron alguito. Pero fue monstruo porque no, nada. Pero, o sea, fue monstruo porque de verdad el ánimo se contagiaba, pero nunca llegaba al pico que yo veía en otras personas donde sí a la gente le provocaba gritar, por ejemplo. Y a mí me pasa de que yo a veces estoy en mi casa trabajando en el escritorio y la residencial donde vivo tiene mucho eco. Entonces, cuando hay partidos, parece que todo el mundo estuviera celebrando en tu casa. Y esos gritos me ponen de mal humor, por O sea, ejemplo. Digo, no entiendo, o sea, no paredes muy entiendo. delgadas ahí, o sea, otras cosas también se oyen. Todo Tú se ve. piensas, ponte, ¿ves Además de esto? otros depas, de otros edificios. Pero lo que me parece curioso es, a mí me genera, por ejemplo, me genera molestia escuchar gente gritándole a una tele. O sea, me fastidia un montón. ¿Qué? ¿Pero porque piensas, ay, estos Es borregos? es un o- grinch. No. Es un O sea, grinch. no, el no es tipo. que no es que haga un juicio de valor y digo, ay, estos tontos. No, simplemente es, o sea, no Me hacen entiendo ruido. cuál es la dinámica que hace que le griten a la tele. Ya, pero ponte, cuando fue el final, por ejemplo, Entiendo. cuando fue el final de Game of Thrones, que la gente Que decía, no ¡ay, veo. no! Mataron a La Daenerys. misma vaina, es como, no entiendo. Y escuchaba, en mi departamento yo escuchaba también que gritaban, ¡ah, no, Daenerys! O sea, que en otros lugares estaban viendo en mancha. ¿Eso también te molesta? O sea, en general que la gente le grite a aparatos me parece como bien raro. Si fuera Y el equipo de vóley de Perú, jugándose la medalla por la medalla de oro del A mí, no yo, por ejemplo, veo a veces vóley. 6 de la mañana, Ya. 6 de la mañana y la gente grita, ¡sí! ¡Punto! Ya. ¿Te Ya. molesta? O sea, si hay un montón de gente y entra un montón de bulla, me molesta, claro que me molesta. O sea, es más, yo veo, hay cosas, por ejemplo, a No veces importa el deporte. veo un campeonato, no importa el deporte, veo algo de ciclismo, por ejemplo, y veo a alguien que está ganando y digo, ¿de qué paja? ¿Qué paja? Ya, pero, Pero ponte, no le grito a la tele. pero ahorita estabas diciendo que volei sí has visto así en conjunto, estás animado. Pero tampoco le he gritado a la tele. Tampoco lo has... No, pero Ah, tampoco... el tema es pero no le has gritarle a la entrado al... tele. El tema es, no entiendo Y si esa, vas a la cancha- bubucela, este tema tribal, de eso pasa Ahí con está, algunos tribal es la vecinos, palabra, sí. donde abren la ventana del departamento, sacan la cabeza y gritan lisuras a la calle. Gritan, ¡gol!
Pero no solamente gol, sino lisuras que no voy a repetir porque este es un programa muy decente. Y Pero aparte, estamos en horario infantil. Estamos en horario infantil. súper infantil porque es bien de mañanita. Sí, claro. No, infantil de Europa, ¿no? Exactamente, en En algún algún lado. lugar del en algún mundo lado ya nos son están 8 de la mañana. Ya nos toca tener octógonos también. Entonces, Alto en azúcar. pero no Alto en entiendo. azúcar. Alto en azúcar. El hashtag Arroba, de hoy. sí. Ya, pero, o sea, porque, por ejemplo, vóley yo sí he visto, o sea, cuando hemos estado en campeonato, como que en la semifinal del mundial, o sea, del campeonato mundial, yo sí me he animado mucho más con el vóley que con el fútbol. Porque con el vóley yo veo, o sea, considero que hay posibilidad, ¿me entiendes? En cambio, Perú en la Copa FIFA es... O sea, ¿Eres consciente de que es se van una a pérdida de desuscribir tiempo, millones o sea, de personas hoy? Claro, o sea, es como cuando yo enseñaba un curso a unos periodistas y para mostrar la importancia es, o sea, de no dejarte llevar por tu tendencia personal, sino cuando veas data, es data, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pues hay un montón de ejemplos, ¿no? Y uno de los ejemplos que yo le ponía es, miren, justo durante la Copa anterior, era, miren cómo no hay ninguna probabilidad de que pasemos a la siguiente etapa, ¿no? O sea, cuando ya habíamos Pero ido allá. mira los números que hay en Y los... todos me decían, no, que eso no vale, que el fútbol no... Y le decía, mira, acá está la data, acá está la estadística, acá están las probabilidades, acá está Mr. Chip, aquí está todo. Y la gente me seguía discutiendo. Pero me dices Claro, a mí pero Grinch. pero los A mí números- me dices Grinch. Pero por lo menos yo tengo base científica, pues, ¿no? Pero- Claro, pero los números en deportes tienen que dividirse en 3 gamas muy claras. O sea, la probabilidad sobre el torneo, sobre el juego, en base a puntaje de los jugadores. Las métricas propias del deporte, es decir, este jugador ha metido un gol cada 77 minutos, o este equipo lleva tanto tiempo, que es Mr. Chip, va mucho Claro. de ese tipo de estadísticas. Y finalmente tienes un tipo de estadísticas probabilísticas de apuesta, ¿no? Claro. O sea, la apuesta de ida o de venida que finalmente termina siendo interesante para... Ya, ninguna de para las tres ganar. decía que Perú iba a llegar a ninguna parte. O sea, ya no había vuelta O a sea, quedarle. si apostabas a Perú a la baja con unos datos 1-200 incorrectos, era casi. y si ganas, Traidor de Pero la patria. no había claro, ya, ok, ¿sabes qué? Vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, claramente no estamos llegando a ningún lado. No vamos a llegar a ningún bueno, lado ¿cuándo es acá. la próxima pichanga ¿Qué? de fútbol? Coche que pichanga así de deditos, de la pelotita de A mis o sea, amigos de- fútbol, pichangueros, fútbol, mis ya amigos sé. pichangueros de fútbol, de la oficina, a mis primos que también pichangamos los domingos, a lo del campeonato de la Universidad de La Salle, ya también. Ya, ok. Listo. No era broma, hay que pasar al siguiente tema. Ya, ok, vamos a dejar de hablar de fútbol por esta vez este año, ¿ya? Y vamos a pasar al siguiente tema de este asunto de los venezolanos o en general, migrantes que llegan al Perú buscando una alternativa. ¿Y cómo lo recibimos? ¿Y Con cómo lo brazos un poco recibimos? abiertos. Con escoba, con Pero creo que todo, primero sí. vamos a un corte, ¿no es cierto? Sí, ok, corte y pasamos al siguiente tema. Igual no se va a escuchar. Fue el corte más rápido de la historia, debo decir. Sí. Alto en azúcar, pues. Arroz, che, Alto en hashtag. azúcar. Eso es cuando te metes mucho azúcar estás así todo acelerado. pues. Sí. ¿Sabes que eso es un mito, no? ¿No? ¿Sí? Sí. No es Ya mito. hace años hubo un debate. Ay, yo le quito el chocolate a mi hijo. Porque... O sea, quítale porque igual no es sano comer tanta azúcar, pero no es porque se ponga eléctrico. Y a pesar no es el Ya, tema. Y ok. hoy día no vamos a hablar de octógonos. Ya, ok. Ya. Entonces, bueno, seguramente han visto en las noticias que el señor presidente consideró razonable y presidenciable, una actitud presidenciable, ir al aeropuerto a expulsar, digamos, a algunos venezolanos que habían venido al Perú buscando alguna alternativa, así como los peruanos alguna vez buscamos en los 80s y 90s cuando estábamos en crisis. En Venezuela o Sin ir en más Argentina. lejos, cuando Caracas le Chile. iba muy bien. Claro, además. Caracas le iba muy bien, pero los peruanos hemos ido a todos lados. Hay comunidades peruanas bastante grandes en Argentina, en Chile, en Miami, en España. Y en todos esos lugares nos han recogido En bastante Italia, en Patterson, en Maryland, o sea, Y hay de- comunidades peruanas bien. repartidas por De todo hecho, el mundo. grandes. cuando yo fui de mochilero a Chile hace un montón de tiempo, a mí me decían, ten cuidado en la carretera, que te asaltan los peruanos. O sea, era como que un estigma de que habían bandas de peruanos en las carreteras asaltando, que después pregunté y efectivamente era verdad. Y, tú aún decías, así no nos te votaron. Te decían, no te O preocupes, como yo soy pasa peruano. sin ir muy lejos, cuando te vas a Buenos Aires y te dicen ten cuidado cuando pasas por el barrio peruano, el barrio peruano. Y además, que es el barrio donde se dice que es donde, digamos, se articula la comercialización de droga en la ciudad. Entonces, bueno, y aún así ¿Sabes no nos dónde queda el votaron. barrio peruano? Por Abasto, más arriba. Claro, que antes era el barrio No tengo idea de qué judío. era. ¿Ah, sí? De hecho, los peruanos se fueron comiendo el barrio judío.
Bueno, alguna razón habrán tenido. Ya, bueno, no, y aparte, una razón que dan para que no hay que sacar a los venezolanos porque vienen acá a cometer delitos, ¿no? Crímenes. Pero no sé, yo he visto las estadísticas y los que más cometen delitos son de nacionalidad peruana. Peruana, ¿no? sí. Y entonces, por lejos. Habrá que votarlos a todos. Mira, Yo creo que deberíamos llamar al presidente Vizcarra a que deporte inmediatamente a todos los peruanos, porque a todos los los peruanos sí. están cometiendo delitos. Sí, porque no es posible que estén permitiendo que uno de cada 100, 200... deportar. Amigo, hay el concepto de chiste. Los debe Sí. exiliar. Exiliar, ok. Pero Tú deportas a alguien que no es tu nacional. Yo sé, Y amigo. Ya, a ver. exilias Humor, amigo. Humor. o lo vuelves ostracismo. Humor. No, pero a ver, está hay bien, un está momento, bien. hay un momento estadístico, voy a tomar es en las encuestas que hacen que Vizcarra en un momento concreto, no es la primera vez que se han expulsado a venezolanos, pero después de varias expulsiones, Vizcarra va y anuncia 3 cosas. Primero, que se le va a colocar visas. Y unas visas que El nombre, son que es visas humanitarias. eso. Pero las visas humanitarias precisamente son, deberían permitirse la mayor permisibilidad para evitar que la gente tenga este problema. Ahora, Segundo, permíteme. te quiero dar los tres ya, te elementos decía más bien del para discurso. compartimentarlos y hacer uno por uno. Ese es uno, la visa. Segundo, que pone una fecha 15 de junio y lo dice el 8. O sea, Claro. es un tiempo sumamente corto, lo cual ha generado que en un día 9.000 personas formalmente entraron por una frontera, pero probablemente estuvieron 9.000 más entrando por cualquier otra parte de la No, y frontera. aparte las fotos, Y la foto. o Y sea, el la tercer gente ahí- elemento es el gesto de decir, no por parte de él, sino por parte de la siguiente vicepresidenta del país, es decir, han venido muchos y nuestra capacidad de generar empleo no es suficiente para los que han venido. Oye, si no es suficiente para nosotros, tampoco es para ellos. Pero no es porque ellos han venido que no generamos el O sea, la empleo. sobrecarga que generan no es lo que están diciendo ellos, en verdad. Ni el tema delictivo. El ministro, me parece que fue el ministro Morán. del Interior, ¿no? Morán. Que Morán dijo que también que había un impacto, o sea, que sí, pues había un impacto, había habido un aumento intempestivo. Y eso no existe una sola cifra que respalde esa opinión. Ahora, lo que están haciendo, y esto lo hemos conversado en otros días, eso es lo que me parece que están haciendo, es aprovechando, o como ya no hay momentos de estío en la mecha entre ejecutivo y legislativo, necesita tener un discurso confrontacional, porque el discurso confrontacional, también lo hemos conversado antes, es el que genera un contacto más rápido, es efímero, pero es el más rápido de conseguir con tu base, digamos, ciudadana. Entonces, si somos un país altamente racista y altamente xenófobo, y lo hemos sido toda la vida, Y clasista. y clasista y discriminador por donde tú lo busques. O sea, y nunca ha habido un trabajo del Estado para resolverlo, sino que simplemente hemos dejado que existe eso ahí. Lo que está pasando ahora es que se está aprovechando eso como polvorín para poder jalar de nuevo agua para el molino de la popularidad, que es lo único que mantiene a Vizcarra a esas alturas del No, poder. y eso a largo plazo o sea, es bastante peligroso, ¿no? Porque eso se puede, o sea, ese odio que estás generando hacia ese grupo después se puede desbordar hacia otros grupos. La pregunta es, ¿genera el odio este tipo de políticas hacia estos grupos? ¿Genera el odio en la medida de que se diga que son más delincuentes que los delincuentes propios que tenemos autóctonos locales? ¿O es que El talento nacional, te refieres. el talento o es que ya la estadística estaba diciendo que la comunidad ya estaba generando algún tipo de presión? En general No. siempre se ha dicho que nosotros como país somos muy asequibles con el extranjero, que le damos mucha cabida. ¿Cuántas Yo también nacionalidades han- pensaba eso hasta hace 2 semanas. O sea, hace Ya, 2 semanas pero- Lo dice por, Ya la, hemos visto el piso, eso. por la estadística, o sea, por la encuesta de No, Ipsos. por la discusión, o sea, yo he discutido este tema con un montón de personas a distintos niveles, digamos, porque he estado de viaje, he estado en provincia. Bueno, Ah, estado en fuera de Huancayo, Lima. en Huancayo, además. No quería decir el lugar, pero he estado en Lima, he estado, digamos, fuera de Lima, y o sea, el nivel de rechazo irracional, por decirlo de alguna manera, me ha sorprendido un montón. Yo Pero pensé que éramos existe- un país más abierto. Existe esta división. Primero, tenemos que entender que el rechazo no es al extranjero, sino es al extranjero pobre. Y ese es un factor que normalmente no tenemos en cuenta a la hora que, ni a la hora que se diseña políticas, ni a la hora que nosotros abordamos Pero el tema acá están de nosotros rechazando a mismos. todos los venezolanos. No, pero es que lo que pasa es que el migrante venezolano viene porque no tiene oportunidad, entonces necesariamente viene en una posición Pero, de desventaja. no sé, Toda ¿has la visto zona norte, migraciones? toda la zona norte, que es el tema agroindustrial, está lleno de ecuatorianos, ¿ah? No, Sí. pero aparte, O sea, Migraciones ha sacado lleno en data. cantidad de- Migraciones ha sacado data de las profesiones que tienen Pero las profesiones no tienen un correlato con capacidad adquisitiva de sobrevivir, Pero, etcétera, por en ejemplo, el país. me parece que hasta marzo, de los que habían entrado, habían 40.000 profesores, docentes de colegios. Claro.
Qué chévere, man. Dice acá, los docentes nacionales son un desastre, son una vergüenza nacional. No sabemos qué hacer para capacitarlos y de repente llegan de otro país gente que seguramente son mejores. O sea, pero ahora les pedimos visa humanitaria, pues, o sea, ese es el tema. O sea, que era una de las cosas que quería mencionar justo cuando tú lo estabas diciendo, que era cuando te dicen de una semana para otra que te van a exigir una visa en un país donde conseguir el pasaporte para que te pongan la visa es prácticamente imposible. El nombre de humanitario es casi una burla contra las personas que están tratando. Claro, te voy a poner eso de que no es para seleccionar mejor, para mejor filtros. Oye, actualmente cuando un venezolano venía y sacaba el PTP, tenía que pasar primero por un trámite previo con Interpol. Interpol tenía que levantar tu data desde el país y darte un documento que era un certificado para tú recién poder ser, digamos, formal en los términos en los que el Estado te estaba presentando la formalidad. Ahora te dicen, no, vamos a hacer una visa humanitaria por un tema de filtro. Oye, no está filtrando nadie, lo que está haciendo es poner barreras al ingreso de todos en general. Y hay personas que ya estaban movilizadas desde las zonas más alejadas de Venezuela, que estaban viniendo con la esperanza de reencontrarse con su familia, de poder aportar, de poder colaborar, y lo que están haciendo es, en la cara, les estamos cerrando la puerta, y eso en verdad es no, y aparte te ponen, pues, si tienes antecedentes penales ya no puedes entrar al Perú, en un país donde abiertamente, ya lo hemos dicho, no confiamos en sus instituciones. O sea, acá el mismo presidente Vizcarra ha dicho que la institucionalidad en Venezuela está colapsada, ¿no? Y que no confiamos, pero su policía sí vamos a confiar. Entonces, claro, porque hay persecución política, excepto por lo que están huyendo. Claro, sí, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. No, y aparte, a un nivel incluso humano, o sea, el día en que se estaban cerrando las fronteras, que estaba llegando ya a las 2 de la noche y había una aglomeración de venezolanos en la frontera, y Canal 2 lo cubrió, estaba pasando en vivo, y el comentario era pues nefasto, era como, bueno, pues qué pena, lamentablemente se quedarán ahí, porque obviamente no vamos a dejar entrar a a esos venezolanos que vienen acá a ocupar los puestos de trabajo de los peruanos. ¿Cuál es el puesto de trabajo? O sea, si ya había escasez de puestos de trabajo, tenemos un desempleo que ha ido aumentando en el transcurso del tiempo, ¿qué trabajo están haciendo los venezolanos? No es que de pronto le están quitando el puesto de trabajo a los que están en la pega. Como si la precariedad del mercado laboral peruano fuera culpa de alguien más que no fuera nosotros mismos. Claro. O sea, nosotros mismos nos hemos pisado la cola, hemos creado una regulación que es imposible pasar. Y por último, una cosa que no me acuerdo quién me decía, pero si en el Perú es imposible despedir. O sea, si cualquier empresa te despide, tú vas al juez y ¿dónde está la precariedad que están aportando los nuevos recién llegados? Claro, o sea, cualquier juez te puede reponer si te despiden. Entonces, esta norma que querían sacar de que si tú despedías a un peruano para reponerlo con un venezolano, eso iba a hacer, te iban a colocar una multa por eso. Eso nunca va a suceder, porque una empresa no puede, o sea, en la práctica no puede despedir a nadie, ¿no? Entonces, o sea, es un mero saludo a la bandera, un mero saludo Ustedes, a ver, pongámoslo al revés. Ustedes han ido a otros países, han estado alguna temporada por algún motivo. ¿Se han sentido discriminados o con alguien ha ejercido algún tipo de xenofobia? No, pero les firmo que les deben haber hecho ese comentario. Ustedes. O sea, por eso, les firmo, porque yo he escuchado también el mismo comentario de esa. Yo no pensé que eras peruano. Yo no sabía que tú que no. ¿Por qué? Porque existe un estereotipo. La diferencia es que es mucho más peligroso cuando desde el Estado validan el estereotipo. Claro, ese es el problema. Una cosa es que tengas un país discriminador y tengas instituciones que velan por hacer lo contrario. Por ejemplo, en el caso del racismo interno, el nuestro, tenemos instituciones tipo, por ejemplo, Alerta contra el Racismo, tienes el Ministerio de Cultura, hay un montón de instituciones trabajando en contra. Pero tienes por otro lado, cuando hablamos de... Exacto. Y la Municipalidad de Lima, que te hace pegar la estampita que dice que está prohibida la discriminación. Para ese gobierno no lo pusieron, aparentemente. Lo que tenemos es al presidente de la República riéndose en la cara de la necesidad de la gente. Eso no puede ser. No, es que ahí no se puede condonar. Hashtag alto en azúcar. Pues. Alto en azúcar. No pusieron el cartel de... En Palacio de Gobierno no pusieron esto prohibido discriminar acá adentro. Deberíamos mandarle a hacer un polvo y se lo regalamos a Vizcarra. Ya, bueno, ok. Entonces, esto va a seguir avanzando porque definitivamente van a seguir llegando venezolanos que ya habían iniciado su camino hacia el Perú. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hacer un corte y a la vuelta ya regresamos. No quiero nada. Es que este es un corte muy rápido. Este fue un corte del corte. Un corte no corte. Claro, nos han cortado el corte, tenemos un problema cada tiempo. Este es nuestro tercer tema, que vamos a hablar sobre las elecciones internas en los partidos. Es un tema complejo que es parte del proceso de reforma planteada por el Ejecutivo. ¿Es cierto que va a ser obligatorio las elecciones internas ahora? Pero en realidad en muchos países se considera que las elecciones internas son un método
político correcto para la elección de sus representantes. Primero, Ya, o sea, chévere, yo lo aplaudo, pero ¿por qué me van a obligar a mí a votar por un partido? el tema es estas elecciones abiertas, que no son elecciones obligatorias. internas, son elecciones abiertas. Pero están diciendo que va a ser obligatorio. Y ahí hay un problema. ¿Es un rumor? ¿O? Hay un problema por el diseño. El diseño dice, todos los partidos deben de elegir el mismo día sus representantes que van a ir a postulaciones públicas, porque de eso se trata, de una manera abierta. O sea, van a elegir sus candidatos. Van a elegir sus candidatos, pero de una manera abierta. ¿Qué significa esto? Que no solamente los militantes de dicho partido van a elegir a sus representantes, sino que puede venir cualquiera. Problemas. Yo soy de un grupo opositor o que no me gusta ese partido, o trato de colocar a diluirle alguno la lista. y puedo diluirle la lista, puedo O sea, los tergiversar la partidos lista. trampolines van a proliferar. Pues, ¿no? Pueden ser. También No, más bien, eso si es tú tienes- complementario a otras herramientas. Pero la forma como políticamente se puede malutilizar es demasiado abierta. ¿Qué es lo que tienes ahora? Lo que tienes ahora es que normalmente los militantes de un partido eligen a sus representantes institucionales, normalmente en asambleas, un militante, un voto, esto es una práctica común, o lo hacen por colegios electorales. Es decir, una región elige a un representante. O sea, y este básicamente cada partido hace lo que quiere. la ahorita. ley lo permite. Ya, la, lo ley permite, digamos. la ley O sea, permite. pero elecciones- hacen lo que quieren. Pero hacen lo que quieren. Porque la ley lo Puede permite. ser. Como O Barba Caballero creo que tenía su partido de uno. Que, Code. ¿No? ¿Qué? Code. Claro, que país. me acuerdo que Carlín sacó una caricatura en la que salía, vamos a elegir a nuestro candidato, y salía él, su perrito, su canario votando. Pero era la metodología. Ahora, lo que están diciendo es, tiene que haber elecciones internas. Yo creo que tiene que haber elecciones internas. claro, Elecciones eso. internas, un militante, un voto, de los militantes que válidamente... Mi mamá es militante aprista, mi familia tiene militancia aprista. No, si no nos decías ni cuéntanos. El, día- Sí, el claro. fin de semana Hashtag alto en azúcar, ¿no? se ha Hashtag alto en reinscrito en el azúcar. partido. Y se ha reinscrito porque ella cree que reinscribirse en su partido, porque además el padrón del partido era todo un desastre, eso es otro tema para verlo, es parte de su validación militante partidaria. Ya, y está chévere, yo celebro todo eso. Dudo que alguien militante de un partido espere que alguien que no sean ellos elijan a sus representantes para cargos públicos externos o para sus Claro. internos. O sea, vamos por partes. Ya, pero ¿es cierto o no es cierto? O sea, Es que va es a ser lógico. El obligatorio. proyecto O sea, del Ejecutivo es ese, Que pero sí. lo que saque el Legislativo habrá que verlo, ¿no? Depende de lo que venga en el debate. Pero la primera que le cambien una coma va a salir de nuevo el primer ministro Si el a espíritu llorar se al- mantiene de que hay una elección Depende de participativa abierta, quién defina cuál es ese espíritu también. O sea, Claro, va a pero venir el ya- Ejecutivo, pero luego va a decir el Legislativo, oye, no, esta es mi prerrogativa Pero constitucional. ¿algún- Chao. ¿En algún Entonces, país es obligatorio eso? no es obligatorio como tal. Sí es obligatorio tener elecciones internas No, como porque digo, parte. yo como ciudadano de pie, No, es una práctica común, útil, sumamente importante, democrática, haces que la comunidad... Hay partidos que dicen, sí, vengan todos a votar, porque de esta manera me valido, no porque tiene que además estar inscrito, viene más gente que mis militantes, pero es una forma opcional. Si lo vuelves obligatorio, lo que vas a generar son mecanismos perversos o del mismo institución que genere picos para que alguno sea representante. porque ¿no? que las elecciones generales ya sean obligatorias para todos, eso yo creo que ya, Ya el, o sea, voto genera ya el problemas. voto obligatorio debería dejarse de lado. Claro, ¿no? ya genera problemas graves, ¿no? Entonces ahora también las elecciones internas de los partidos también, o sea, una persona, yo por ejemplo voy a tener que elegir, ya por ejemplo, digamos que regreso a trabajar en prensa, debería supuestamente mantener una objetividad, no ser parte de ningún partido, pero no, la ley me va a obligar a estar inscrito en alguno. pero No estar inscrito. Ahí es la diferencia, es que votes en los procesos de alguno. Ya, pues. el Pero tema es- No, la creo que, vaina, creo que si estamos- tengo 10, No sé si estamos entendiendo bien. Yo lo que había entendido es que existe, o sea, lo que está determinando este proyecto es que exista la obligatoriedad de que todos los partidos deban someter sus listas para cargos públicos al voto, que es un voto no solamente de los partidarios, sino también voto Ese es el abierto. proyecto, ese es el proyecto. Claro, no Ya. es que a ti te vayan a obligar a votar en alguno de los sí te partidos. obligan a votar. Sí. No, pues, a ti Eso- como eso- ciudadano de a pie, no Eso- militante. de Eso es lo que facto están te están diciendo. obligando. Eso es lo que están O diciendo. sea, digamos, en si yo redes sociales. no Entonces, quiero sé si es votar cierto. en la interna de ningún partido, No votas. No deberías votar. no deberías votar, pero este proyecto lo que está diciendo es que te están obligando a votar. Claro, lo que sucede O sea, es están esto. haciendo voto obligatorio en primarias y Lo que- el lo que- general. lo que va a terminar ocurriendo es esto, que las primarias internas, para que tengan validación social, vas a necesitar al menos uno que no sea militante.
O sea, Ya, y pero lo que vas no a es que- terminar haciendo... No es que la ley no está obligando al ciudadano a participar necesariamente de la elección. Lo que está obligando es a los partidos a abrir las elecciones para ciudadanos. Y abrirlo a los ciudadanos debería ser una prerrogativa de cada partido. No, eso no te lo discuto. Lo que digo es que estamos entendiendo la manera en la que la ley, o sea, la ley está obligando a La los partidos. propuesta de ley. La propuesta de ley está obligando a los partidos a someterse proyecto. al voto externo, pero no es que esté obligando a los votantes externos a ir necesariamente a votar. Es correcto, es correcto. No, eso es por si acaso. Correcto lo no es que a ti te estén obligando a ir a votar de todas maneras al Pero partido. lo que pasa es que terminas... A ver, si a ti te dicen que el partido fujimorista, Fuerza Popular, mañana va a elegir a su top 10 primeros de quienes van a ser colocados para candidatos, y tú sabes que tienen una fuerza, ¿tú qué crees que va a hacer el resto de gente para intentar influenciar o no? Ah, por supuesto. Entonces, ¿para qué lo permite? Eso, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Lo lo que que dices. pasó en España, a mí me parece, ¿no? Con el o sea, a mí partido- el particularmente Partido Socialista. me parece que la idea de que tú sometas en el partido a un proceso democrático para que se ordene democráticamente la lista, digamos, me parece totalmente correcto. Pero cuando tú dices vamos a obligar al partido a que personas que pueden tener una agenda de o sea, de transformar la lista, de afectarla, de diluirla, de volverla menos efectiva, tienen la capacidad y el partido está obligado a abrirles las puertas, o sea, obligar al partido a abrirle la puerta al enemigo político, si quieres decirlo así, a que le petardee la elección posterior. Y todavía no me queda muy claro, además, si es solamente para la elección de propuestas de candidatos públicos para procesos, o si también son de los miembros directivos internos. Eso no tendría ningún sentido. Es que en realidad... Porque estarías afectando el propio Tendría que decir- derecho a la constitución del partido Tendría político. que decir que todas las asociaciones, porque eso es finalmente una asociación, Claro. tuvieran que elegir sus directivos por una elección popular. Abierta. Bueno, también las ONGs, como IDL, también son una ONG, también deberían permitirle... Como elegir. Como elegir. Elegir. Como... Bueno, este es mi último acto como presidente de la Asociación LGBT, ya saben. Gracias, fue un gusto. Pero Oh, ¿con cuántos oh. votos fuiste elegido? Con 3 O sea, ¿Sobre cuántos? sobre 3. Ah, unanimidad. o sea muy bien. 100%. Has tenido Eso. 100% de 100%, claro. de popularidad. Hay legitimidad, amigo. hay Ni legitimidad. Gareca. No, o sea, definitivamente tiene sentido que los candidatos sean elegidos internamente porque, o sea, lo que pasa es que también hay muchos casos en los cuales el reglamento por el cual se elige a alguien viene con truco, ¿no? Entonces, un partido puede salir y decir, sí, efectivamente hemos hecho elecciones, pero ponen algunas restricciones, por ejemplo, la inscripción de candidatos o lo que le pasó caray, ¿cómo se llama? Bueno, a un amigo que postuló por un partido, que para poderte inscribir como candidato, el partido, o sea, la central nacional del partido tiene que mandar un documento presentándote, y como ellos no querían que él postulara porque el candidato, digamos, de la logia era otro, nunca mandaron la carta, entonces no se pudo inscribir como candidato, ¿no? Tuvo que hacer como con una carta... Ya, pero eso tiene que ver con el streamlining del proceso, o sea, de la manera en la que se inscribe el candidato dentro del partido. Lo que pasa es que el fortalecimiento de partidos tiene que tener muchas partes. Por un lado está la conformación de comités en al menos cierta cantidad de partes del país. Segundo, que tengan un proceso de elección, un militante, un voto. Y claramente la palabra es un militante. No es un ciudadano cualquiera, es un militante, un voto. Ahora, Que eso tenga no quiere la decir... posibilidad de ser electo en cualquier otro momento y que además sean claras las reglas de elección. Otro es que una vez colocada en el ranking de cómo salieron electos, por ejemplo, para candidatos a diputados, la tabla se mantenga y no haya voto electivo, que no pueda seleccionar al candidato si no sea por sábana y que salgan los que tuvieron que salir. Los que tuvieran que salir, Claro, exacto. que el partido decide eso, ¿no? Pero todo este Ahora- proceso no es una norma, entonces son múltiples normas y si se fijan solamente en el proceso electoral, ¿con qué lo van a hacer? ¿Con el sistema de voto electrónico de OMPE? O sea, el truco también va por quién gestiona el proceso electoral, porque esas internas los tiene que hacer OMPE. Sí. Claro. Ok, y si yo tengo un OMPE Pero ahorita cuestionado, ya lo hace OMPE, ¿no? ¿O no? cuando lo invitan. Cuando lo invitan, ok. Ya, bueno, ok. Ya el tiempo es el tiempo, tenemos que pasar a un corte. Ahora sí es un corte de verdad. Me No, informan. yo lo pongo en duda, no me creo dicen que vaya a que ser es un corte, vamos a ver, no No. sé, cómo es este asunto. Y ya volvemos con, con el último pedacito emocionante del programa. No se vayan. Adiós. El entretenimiento en la palma de tu mano. No te pierdas Café para Dos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por UCI Noticias.
soñaremos cada lugar mágico de nuestro país. A tiempo de reducir la desigualdad. A tiempo para poner fin a la pobreza. A tiempo para construir comunidades sostenibles. Porque estamos a tiempo de ser una sociedad responsable. A tiempo con Julia Romero, sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde por UCI Noticias. Bueno, entonces la semana pasada tuvimos con nosotros a Carla Vélez Moro, ¿no? Que es una promotora de los podcasts en el Perú. Y hoy día acá tenemos con nosotros a Julio Olivera, @Opnio. ¿Se puede decir o es secreto? No, sí. No. El punto es promoción. Ya le volaste esa identidad secreta. O Bechica NIO, ¿no? Sí, como OVNI, pero con O al final. Que tiene bueno, es peruano, todavía, legalmente es peruano, ¿no? Supuestamente, no le digas a nadie. No me han quitado la nacionalidad, así que... Ok. Pero que vive en Estados Unidos, a él sí lo dejaron entrar. Ya trabaja allá varios años. Y, De legal. y mantiene De legal, un podcast allá, ¿cómo se llama? En Texas, en Austin, Texas. ¿Cómo se llama? ¿Qué podcast? se llama The Contrarians, sería como Los Contreras en español. ¿Y de qué es? ¿De qué trata? Hablamos de películas. Es una excusa para que mi amigo Alex, mi co-host, y yo hablemos de películas. El criterio que usamos para seleccionarlas es Rotten Tomatoes, que no sé qué tan popular Rotten Tomatoes sea acá en Perú, no sé cuántos de En ustedes lo ciertos usan. espacios el mundo tiene geek, validez, ¿no? Entre el mundo geek es bastante Sí, con el mundo bastante- geek sobre todo. Ya, en Estados Unidos como que ya se ha apoderado y es cualquier persona, incluso las mismas películas, los estudios cuando están promocionando sus películas, te ponen el porcentaje, el puntaje de Rotten Tomatoes, si es bueno, si es alto, lo usan para promocionar. Te dicen, esa película es fresca porque tiene 92%, 93%. Y claro, si tienes un score bajo, es Ahí ya no lo una dice, vergüenza. Claro. Que es una forma bastante reductiva de ver a una película, porque es una cuestión bastante es de blanco y negro, ¿no? Claro, o sea, no tiene todos los matices que tú consigues con una crítica más específica, ¿no? Entonces, ya de entrada, como que no nos gusta Rotten Tomatoes, así que usamos Rotten Tomatoes para elegir nuestras películas, para burlarnos de Rotten Tomatoes. Entonces, agarramos cualquier película que sea fresh, de las que tienen el tomatito rojo y que supuestamente pues son súper buenas. Y la primera parte del podcast es donde hablamos de esa película como si no fuera buena. Independientemente de que si nos gusta o no. Vamos a hacer... O sea, como el contreras, ejercicio de abogado del diablo. exacto. Y luego, al siguiente capítulo, hacemos lo mismo con No, una siguiente película capítulo no, que la siguiente sea... parte del capítulo. No. Bueno, o sea, digo, alternamos entre frescas ya. y podridas, ¿no? Las rottens. Entonces, siempre en la primera parte vamos contra el score, contra el puntaje de Rotten Tomatoes, y en la segunda parte ya te decimos cómo nos sentimos. A veces cuadra con lo que estamos diciendo antes, a veces no. Pero es un poco como jugar con la idea de la crítica y el gusto, que es subjetivo cuando viene Una a hipótesis películas. alterna para poder tomar Claro, una y- mejor decisión de valorización. Sí, y obviamente al final lo que más queremos es divertirnos. O sea, es en realidad bastante... Es más comedia que una crítica seria, sobre todo en la primera parte, ¿no? Hablamos de la posición más ridícula, contraria que puedas tener y... Es, ya es le damos interesante eso. como método científico, No, ¿no? y tiene capítulos, por ejemplo, Tiburón, porque Tiburón es una película buena. ¿Cuál ¿no? tiburón? Claro, la primera, The Shark. la de Spielberg. La de Spielberg, la Jaws. primera. La primera. Que No. claro, esa está en los 90, ¿no? Es un clásico. No hay nadie. O sea, si no te gusta Tiburón, la gente te mira raro, ¿no? Y entonces, en el capítulo de Tiburón, en la primera parte, ¿no? Hablábamos de Tiburón como que era una película irresponsable, que era propaganda contra tiburones, que en realidad los tiburones son inocentes y en realidad es toda una maquinaria de Hollywood para hacerte pensar que los tiburones son un peligro. Y cuando la en realidad- primera parte fue auspiciada por National Geographic. ¿no? Es uno de los primeros episodios, nadie nos ha auspiciado. ¿Pero ahora tienen oficio ahorita?
No tenemos auspicios así donde nadie nos paga por hacer un podcast, pero ahora tenemos más gente que nos sigue, ¿no? O sea, ¿Cuánto es O sea, el tu- calor de la gente, su pago. eso es lo que... Cada vez que alguien me escribe y me dice... A cuando nosotros Hans me nos manda pagan un igualito, no te mensaje- preocupes. Cada vez que alguien me manda un mensaje diciendo, pero ¿por qué dijiste eso? O qué bien, qué bien. Hay gente que de verdad se cree las cosas más ridículas que decimos en la primera parte del podcast, se las cree de verdad. A pesar de que siempre decimos, bueno, si quieren saber cómo pensamos de verdad, espérense a la segunda parte del podcast. Pero O sea, haces tu disclaimer y igual te caen con todo. igual. Pero está bien. O sea, ellos mientras escuchen y se diviertan, está bien. ¿Y Bueno, por, pero qué, por qué hacer un podcast de esto? ¿Por qué? ¿Por diversión? ¿Has visto ¿Te gusta el cine? Sí, definitivamente. Pero no sé si han visto ese meme que hay de los tres patas que dicen, están pensando y dicen, somos blancos, somos hombres, tenemos opiniones que todo el mundo tiene, creemos un podcast. Man, es como nacer Ok, nació un podcast. Pero en realidad, o sea, tengo el amigo con el que hago el podcast, siempre hablábamos de películas y... Pero aparte tú estás vinculado a la industria del cine. Pues, Bueno, sí, o sea, soy, como dicen, cineasta con trabajo de verdad. O sea, que tengo mi trabajo que me paga todas las cuentas, como le pago Que la es en un hipoteca cine y físico, todo. ¿no? Es en un cine, pero en realidad, o sea, soy un manager ahí, ¿no? No es que estoy haciendo el producto que se ve en el Claro. cine. Pero aparte, escribo, o sea, cuando no estoy trabajando en el cine, he hecho cortos, he trabajado. Cuando viví en Lima, tuve mis aventuras cinematográficas con el amigo Hans acá. Hansa salió en una película. Bueno, un corto. Un sí. corto. Dos salió un cortos. corto. Carlos, Por eso es que lo nadie vamos a sabe poner- esa. Lo vamos a poner pronto en televisión. Varios, es más, ¿ah? Sí. sí. Es toda una estrella de los... No, Son pero de tú, los cortos. pero tú, De la- de la serie tú has C. escrito, él ha escrito para televisión, o sea, no eres verdurita, ¿no? Claro, o sea... Tú has vivido escribir para experiencia televisión tengo. acá del Perú en algún momento, ¿no? Sí, cuando todavía existe Actor. Iguana Producciones, ya ni sé si existe acá. ¿Existe Iguana tú que estás ¿Qué? vinculado a Creo lo- que ya no existe Iguana. En el apogeo de Iguana tuve la estás hablando suerte... del 93, 64. Tuve la suerte de salir, un poquito más tarde. Era creo que cuando comenzaron a hacer las coproducciones con Venezuela. Cuando hicieron claro. Latin Lover. Sí. Sí, además. Latin Lover era el la brillo de- del recuerdo en la los de ojos. Playboy Latino, ¿no es ¿No, cierto? no lo viste? Claro, ¿No lo viste a con Hansa? Andrea Montenegro. Salió en un corto. Claro, Hans No, ahí sí Andrea Montenegro. Pero tú has estado en la fiesta de lanzamiento de esa serie. Porque escribí... ¿Era Latin Lover? Sí. Hicieron una... La de Playboy Ya sí Latino. medio porno. Claro, porque era, Soft porn. era, Soft porn. era una adaptación de Obsesión, creo que era la segunda Obsesión, telenovela que escribieron, que era como un detrás de cámaras de cómo se hacía una telenovela, ya. Y luego hicieron la versión softcore, que era, creo que era Latin Lover, ¿no es sí, cierto? Latin Ya. Lover. A mí me llamaron, ya había trabajado con ellos antes, pero necesitaban alguien que escribiera en Latin Lover y ese... o sea, me llamaban simplemente... el estilo y Wanda, por lo menos en ese tiempo, te decían, te daban la escaleta y tú escribías... O sea, la trama ya estaba hecha, ya tú nada más escribías las escenas, ¿no? Y si faltaban páginas ya podías inventarte algo. Y entonces, escribí unos cuantos episodios de Latin Lover, me pagaron. Ya, bueno, pero volvamos al podcast. Ya, Esas son mis sí, credenciales. hablemos. ¿Por, Ya, qué, pero- ¿Por qué comenzaste un podcast? Porque escribí Latin Lover. Ya, Claro, ¿qué más sí, podía hacer? muy llorando lógico, muy lógico. en tu sótano con una Exorcizar foto los ahí. demonios. ¿Ya Ya, pero- exorcizaste tus demonios de Latin Lover? Sí, ya no. Ya, bueno, pero el podcast, tú con Alex hacen este podcast y como consecuencia de eso han ido a festivales o has conocido a otra gente. He conocido a otra gente. Es definitivamente abierto. Y bueno, el otro que hago que de vez en cuando lo promociono en el podcast es, ya dejando de bromas lo de Latin Lover, todo eso, sí escribo y creo que soy un escritor decente. Y en Austin trabajo con el Festival de Austin, el Festival de Cine de Austin y con la comunidad de escritores ahí. Entonces... Guionistas, te refieres. Sí, guionistas. Entonces hago script doctoring, que es básicamente me mandas tu guión y yo lo analizo. Lo conviertes en un guión. Bueno, te digo cómo convertirlo en un guión. No lo voy a escribir por ti, pero te hago un análisis de unas 10 páginas donde te digo, esto es lo bueno, esto es lo que no entendí, estas son sugerencias, lo que sea. ¿Y te lo mandan por un sitio web? ¿Es como un Sí, me lo servicio mandan de- al correo, claro, es como un servicio, ¿no? Yo te digo, y tengo una página en la página web del podcast donde digo, ya, pues si escuchas el podcast, te doy un descuento porque obviamente eres cliente y no Ya, te y, gustamos. A ver, o sea, ¿dónde te ubican para hacer eso? Acá en el Perú que ya tenemos una nueva ley de cine, la plata se chorrea ahora. Entonces, Necesitan revisar los guiones. claro, hay Estuve- harto guión que necesitan. Estuve en Polvos Rosados ayer, me compré 5 películas peruanas que ni había escuchado que existían. Pronto en Dacotrona. Pronto te encontré. Si estuvieran en Netflix, las podríamos hacer, porque tratamos de hacer películas que todo el mundo pueda ver, ¿no? Ahí ya te bajaste todas las peruanas. No, Azumar está en Netflix.
A su madre están son pro Netflix acá en Latinoamérica. ¿No? Allá en Estados Unidos. Latinoamérica global. ¿En Estados Unidos también? global, sí. Cementerio General estaba. Cementerio General, General, mucho tiempo. Sí. wearethecontrarians.com, ahí es donde encuentras todo, ¿no? Pero sí, entonces eso también lo uso para promocionar, ¿no? Hay gente que, por lo general, bastante de la gente que escucha el podcast es gente que le gusta analizar películas y bastante de la gente que le gusta analizar películas son gente que quiere tratar de escribir películas. Entonces, como que nos conecta también, ¿no? De esa forma. Ya, ok, ya tenemos que salir. ¿Tú tienes alguna conferencia? Sí, bueno, toda esta semana me van a ver en varios canales hablando del tema de los octógonos, por eso no quería hablar de octógonos. Está colgada la entrevista que tuvimos hoy en la mañana en Frecuencia Latina justo sobre este tema, que fue larga y bastante explicativa. Y bueno, vamos a ir tratando de colgar estos contenidos toda la semana porque necesitamos que la gente entienda, y para eso estamos explicando lo que el Estado no ha explicado en los 6 meses que ha tenido durmiendo la guía de etiquetado pues, en sus escritorios, ¿no? Eso es, creo, el resumen. ¿Tú tienes algo esta semana? Clases que dictar en la Academia Diplomática Peruana sobre aspectos legales del entorno digital. ¿Pero alguien de la calle se puede meter ahí? No, solamente si eres O sea, sí, parte pero de la lo Academia sacan. Diplomática. Claro. te sacan. No, lo estamos mencionando para hacer así. Tengo- Va a estar alucinante y tú no puedes verlo. El sábado tenemos campeonato de fútbol ahí en Ibis. No sé si ¿Ahí es la gente se público. puede meter? No. Tampoco. Si no sabe jugar, no. Ah, ya, entonces no voy, ya. suerte. Y solamente leer un comentario que nos hacen sobre el hashtag azúcar. Alto en azúcar. Hashtag alto en azúcar, hashtag me timaron. Dijeron que el primer tema era hacer que no nos gusta el fútbol y terminaron hablando de fútbol. Ah, Bueno, fue no, culpa no, de no, Eric. escucha. Sí. Yo me había olvidado, hoy día en la Comisión de Defensa del Consumidor se ha aprobado un dictamen, digamos, le han quitado varias cosas que eran importantes, pero lo bueno es que se ha aprobado un dictamen que ha sido el que hemos estado empujando para el tema de medicinas, para controlar cómo es que se maneja el tema de la promoción de medicamentos en los puntos de venta, en las boticas, y ese es un tema recontra importante porque nos va a ayudar un montón como consumidores a la hora que nos enfermamos. Ahora, vamos a tratar de meterle más cohete para reparcharlo, pero el tema es que ya está. Ya, Entonces, bueno. es un avance. ¿Tú tienes algo Yo esta la semana semana? pasada estuve en Huancayo ahí promocionando un poco la lectura en algunos colegios que me llevaron y esta semana voy a estar en la Feria del Libro de Ayacucho, que está, me parece que hoy ya ha empezado. El viernes en la noche vamos a estar ahí en una noche en un local, varios autores que escribimos de terror. Yo escribo, bueno, sobre zombies, va a haber un escritor que escribe sobre vampiros y otro que escribe sobre hombres lobo. Entonces vamos a estar ahí hablando al público, aquellos que les gusta el terror en Ayacucho pueden ir a vernos. No te olvides traerle un regalito a nuestra productora Flora. Ya, ok. Ya, y ya, lo último, ¿dónde te escuchan entonces? wearethecontrarians.com. wearethecontrarians.com es nuestro website, iTunes, The Contrarians. Somos el Hanson hizo el logo, así que vas a ver un tomatito rojo que se está mirando al espejo y ve una cosa verde que es como lo que ves en Rotten Tomatoes. Splash. Un splash. Nuestro capítulo de The Guilt Trip supuestamente sube hoy en la noche, pero depende cómo esté mi conexión de internet cuando regrese. Ok, eso Bueno, ha sido entonces ya todo. saben, suscríbanse a Contrarians, también a Nación Combi. En todas las redes estamos también como siempre en podcast y hasta el próximo martes. No sé si hay algo más. Ya, ok, eso es todo. Nos vemos. Chao. Chao, chao, nos vemos.